Y quiero comenzar este mensaje primero que todo poniendo este tiempo en oración y pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú quien nos dirija en esta noche, quien dirija este mensaje, esta palabra, Señor, para quienes estamos hoy aquí reunidos, Señor, y para quienes nos puedan estar viendo a través de esta transmisión. Que tú, Espíritu Santo, hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú pongas esa palabra en nosotros, Señor, una palabra que nos mueva, una palabra que nos edifique, una palabra que nos empodere, una palabra en la que nos veamos reflejados, pero sobre todo reflejados como hijos amados tuyos, de un Padre que lleva un consejo, de un Padre que nos quiere ver bien, de un Padre que tiene un buen futuro para cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo y gracias por una vez más que nos podemos reunir, Señor, en torno a ti, en torno a tu mensaje. Te alabamos, te glorificamos, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nosotros, el mensaje de hoy se titula Descansa. Entonces ya de entrada tenemos claro lo que puede haber enmarcado allí. Y sí, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos en donde hay dificultades y hay situaciones que se presentan en la vida de las personas que los lleva a tener cargas, los lleva a tener ansiedades, los lleva a hacerse sentir atribulados. Pero entonces también hay algo claro, y es que cuando nosotros somos creyentes, pero también hay personas en el mundo que no creen en Jesús. Entonces decimos que no son creyentes. Y los no creyentes, pues van a tener momentos en donde hay personas que van a estar también con cargas, con conflictos en su vida, con situaciones difíciles de sobrellevar. En cambio, nosotros como creyentes también, porque ser creyentes no es ausencia de problemas. No nos exime de eso. Sí, también vamos a pasar por esos valles difíciles, por esos momentos que nos cuestionan en la vida. Los vamos a tener seguramente como creyentes. Y de pronto alguien puede decir, ¿por qué no? Bueno, y entonces, ¿qué ventaja tiene ser creyente si en el mundo o creyendo me va a ir igual? Esa pregunta puede ser válida. Pero nosotros somos creyentes partiendo desde el hecho mismo de que no somos creyentes por interés. Lo somos por una necesidad, sí, pero nuestra necesidad es Dios. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Esa es nuestra base de por qué somos, porque estamos en Cristo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Eso es una absoluta verdad. Y hay personas, esas personas que no son creyentes, escépticas, que están en el mundo, sí, están atravesando problemas, situaciones difíciles, contradictorias, duras, y estamos de acuerdo en que nosotros como creyentes también podemos tener esos momentos adversos. Pero hay una diferencia. ¿Y en qué se enmarca esa diferencia? La incredulidad. A la luz de la palabra, el mayor mal o el mayor problema de la humanidad es una vida apartada de Dios. O dicho de otra manera, el mayor problema de una persona es una vida sin Cristo. Y nosotros como creyentes ya hemos resuelto ese que puede ser el mayor de nuestros problemas. Porque puede pasar que nosotros conocemos a alguien de afuera, y alguien que hemos tratado de acercarnos a él o a ella a compartirle el mensaje o a invitarlo a la iglesia, y tiene una situación difícil, pero con seguridad podemos diagnosticar que esa situación difícil es el menor de sus problemas, porque su mayor problema es que está sin Cristo. De hecho, la Biblia lo señala como tener una vida miserable, el estar sin Cristo.
Entonces nosotros como creyentes ya tenemos resuelto ese problema, gracias a Jesús que nos reconcilió con Dios. Y sí, podemos atravesar el momento difícil, pero eso nunca va a estar por encima del hecho de que ya estamos en paz con Dios. Ya estamos nosotros en paz con Dios. Eso no va a cambiar esa situación, eso no va a cambiar, eso es una realidad para nosotros como creyentes. Y tal vez, y aquí hay una buena noticia, porque yo creo que el Espíritu Santo nos trae un buen mensaje hoy, una buena noticia, y tal vez se nos ha olvidado, tal vez el afán, la angustia, la ansiedad de lo que hemos podido llegar a estar viviendo en la vida o en este tiempo, cada uno en su aspecto de vida, en su circunstancia particular, cualquier cosa que puedan haber estado llegando a vivir o por la que estén trasegando en este momento, pudo haber hecho que dejemos de recordar que estamos en paz con Dios. Por eso nuestro versículo base, que es Romanos capítulo 5 versículo 1, que dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice ahí: tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Tú tienes paz para con Dios. Exprésalo en tu vida, exprésalo en este momento, exprésalo cuando te levantes, recuérdalo. Tenemos paz para con Dios. Estamos en paz con Dios, y eso es una base importante para nosotros como creyentes. Eso no se nos puede olvidar jamás y nunca, que nosotros estamos en paz con Dios. Eso es una buena noticia. Eso es algo bueno que debemos recordar cada día de nuestras vidas, que es que estamos en paz con Él. Y lo que quiero decir es que en medio del problema, mírate en paz con Dios. En medio de la circunstancia difícil, en medio de aquello que no estás entendiendo, en medio de eso que no has visto una solución, mírate siempre en paz con Dios. Siempre, siempre. Porque Él se ha acercado a nosotros. Ahora Él está en nosotros. Y Jesús presenta al Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consolador. Es decir, Él está con nosotros en el asunto, Él está con nosotros en el problema, en esa circunstancia difícil. Él está ahí con nosotros. Y entonces eso debe traer para nosotros esperanza y consuelo, pero también nos da perspectiva. Porque en medio de la situación difícil nuestra mente se puede poner confusa, nos abrumamos mucho, ¿cierto? Y tal vez no pensamos con claridad, nos podemos bloquear, pero Dios nos quiere que nos despejemos y nos da perspectiva. Y en medio de eso, la primera decisión más importante que debemos tomar es no quejarnos. Es no quejarnos, porque la queja lo único que hace es cargarnos más de esa situación. La queja lo único que hace es bloquearnos. La queja lo único que hace es inmovilizarnos, porque con la queja vienen otras cosas, la inseguridad, el temor, y se entra en un círculo vicioso constantemente. Y no podemos entrar en ese círculo de queja. Antes, al contrario, debemos es descansar. Podemos descansar, podemos hacerlo en medio de la tormenta, porque estamos en paz con Dios. Y saber eso, a pesar de la circunstancia difícil, saber que estamos en paz con Dios es algo que va más allá de esa situación y siempre va a estar por encima de esa situación, porque eso se vuelve un ancla firme para nuestras vidas en medio de la tormenta. Eso es lo que hace. Y tenemos en la palabra, nosotros encontramos dos términos relacionados con la paz, que es shalom en el Antiguo Testamento y la palabra griega Irene en el Nuevo Testamento. Esa palabra griega Irene en el Nuevo Testamento se repite como unas 91 veces, la están diciendo. Y esa palabra y esas palabras, cuando uno lo mira en el diccionario, encontramos que la paz se define como ausencia de conflicto, ausencia de lucha.
Y esa palabra paz también se vuelve un sinónimo de tranquilidad. Es estar en una situación, es estar en un entorno, es estar en un estado de tranquilidad, donde a pesar de la circunstancia difícil, por eso lo reitero, no se nos puede olvidar que somos creyentes, y a pesar de la circunstancia adversa, no se nos puede olvidar que nuestro mayor problema ya se resolvió. Eso que vivimos puede ser un problema, pero nunca va a estar por encima del hecho de que tenemos paz con Dios, como dice Romanos 5:1. Ya estamos en paz con Dios, estamos justificados. O sea, Él ahora nos ve justos. Ahora Él ve a su Hijo en nosotros. Ahora Él nos ve como hijos amados. Estamos en una relación donde Él no nos suelta, y nosotros como hijos no nos soltamos de Él, porque estamos reconciliados, porque Jesús hizo posible esa reconciliación. Él lo hizo posible para nosotros, Él lo hizo posible por ti y por mí. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso y lo podemos expresar, sí, Cristian, no es que la deuda, el tema con el banco, estás en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. No, que es que el diagnóstico está feo. Estás en paz con Dios. Es que ese negocio, el socio me hizo una jugada. Tu problema es con el socio, pero estás en paz con Dios y Él va a estar en el asunto. Eso te guarda, eso nos cuida. Es que esa es nuestra esperanza. Estar en paz con Dios lo significa todo para nosotros como creyentes. Lo significa todo, y tenerlo claro nos va a ayudar a caminar en esas circunstancias que a veces se complican un poco, y nos van a ayudar a caminar bien, erguidos, no arrastrando los pies, no pateando piedras. Nos va a ayudar a estar bien. Y nosotros encontramos, quise exponer o sacar o extraer varios puntos de lo que es estar en paz con Dios, y uno de ellos que encontramos, y por eso les hacía referencia a esas palabras que encontramos, shalom en el Antiguo Testamento, o irene en el griego original, en el Nuevo Testamento, y es que la paz es un saludo. La paz es un saludo, y ese saludo es lo que acostumbran. Hoy en día los judíos se saludan shalom, que significa paz, ¿cierto? Y en las cartas encontramos, en el Nuevo Testamento, en la mayoría de epístolas, encontramos ese saludo de paz. Pablo empieza saludando a las iglesias con un saludo de paz. Dice gracia y paz. Y también en algunas epístolas termina despidiéndose con paz, deseándole la paz. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas, de hecho Él mismo se manifestó y se expresó. Acá hay otro versículo que quiero compartirles con ustedes en este punto. En Lucas 10, 5, 6 dice: Jesús mismo les dijo cuando envió a los 70, este pasaje se extrae de ahí, dice: en cualquier casa donde entres, primeramente di, paz sea a esta casa. O sea, les dio la instrucción de dar un saludo de paz. Y en el verso 6 dice: y si hubiera allí algún hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Y Jesús mismo, cuando se le apareció una vez resucitado a los discípulos en medio de un cuarto, la puerta cerrada, en medio de la noche se les aparece, y lo primero que les dice es: paz a ustedes. Y Él mismo dijo: mi paz les dejo y mi paz les doy. Él es nuestro saludo de paz. Y ese saludo de paz nosotros no lo acostumbramos. Nosotros, bendiciones hermano, bendecido, bendecida, no acostumbramos a hacer ese saludo, pero es muy hermoso cuando uno lo encuentra y lo que significa y la profundidad que tiene, porque son términos, shalom, irene, son términos de una profundidad y de una amplitud en su significado que no alcanzaríamos a ver en detalle todo lo que expresa. Pero es hermoso, porque no importa cómo estés, Dios nos saluda con paz.
tenemos ese saludo de paz en tu vida. Tú amaneces y ese saludo de paz está ahí presente en tu vida. No es que esto está terrible, la situación, el trabajo, ese jefe. No, tú amaneces y tienes tu saludo de paz. Tú te acuestas y tienes ese saludo de paz. Esa paz está contigo. Tú te levantas y tú te acuestas con ese saludo. Y otro aspecto hermoso que encontramos acerca de la realidad nuestra como creyentes de que estamos en paz con Dios, de que nosotros estamos en paz con Dios, es que encontramos otro pasaje, es que nosotros esa paz es una compañera de viaje. Es otro punto, es una compañera de viaje, es una compañera de por vida. Y encontramos muchas veces, y cuando al punto que aquí encontramos en la palabra, muchas veces encontramos que nos dice como vayan, o ve, o ir en paz. Y acá hay otro versículo que quiero compartir con ustedes. Cuando en Lucas capítulo 7 versículo 50 estaba una mujer que había derramado un perfume, ¿cierto? Fino para Jesús, y termina diciéndole Jesús a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. O cuando la mujer del flujo de sangre le dijo: tu fe te ha sanado, ve en paz. Porque es un camino, es un caminar. Nosotros estamos andando, estamos en el camino, estamos en una senda, y la paz de Dios nos acompaña. Estamos en paz con Dios, estamos a cuentas con Dios, y esa paz nos acompaña. Él nos envía con esa paz en nuestras vidas a pesar de lo que sea. Ese es nuestro caminar con Él, un caminar en paz. Y entonces eso trae algo a nuestras vidas, y es que caminamos y nos levantamos y andamos y vivimos con esperanza. Con esperanza, es tener la expectativa de que algo va a cambiar. La esperanza, que es el siguiente punto que quiero compartirles, de el hecho de que estemos en paz con Dios. Que tú te puedas levantar y decir: esta situación se va a revertir, porque tienes esa esperanza de que Dios está en el asunto, de que Él está en control, de que tú no estás a la deriva. Estás con esa esperanza de que la situación, aunque se vea difícil, Él la va a cambiar. Y entonces hay un versículo, dice Juan capítulo 16 versículo 33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Él no nos está, y este es uno de los pasajes que más conocemos, y en el que muchas veces nos apoyamos para decir: una vida en Cristo no es una vida ausente de dificultades. Pero Él nos dice: confíen, porque en mí van a tener paz. En mí van a tener paz. Y eso nos lleva a lo siguiente, y es que esa paz, el estar en paz con Dios, nos tiene que mantener en consuelo, porque Él trae consuelo a nuestras vidas. Consuelo en medio de la aflicción, consuelo en medio de la tribulación, consuelo en medio de la adversidad. Porque si algo hace el problema, es que nos quita la tranquilidad, nos pone ansiosos, el sueño no es el mismo, podemos entrar en momentos emocionales complicados, y entonces nos decaemos fácilmente. Pero cuando tenemos claro que estamos en paz con Dios, que la reconciliación es una realidad, que nuestra reconciliación es una posición de paz con Dios, que estamos en un lugar seguro con Él, que estamos seguros en Él, entonces ahí podemos encontrar consuelo. Dice el siguiente pasaje, Mateo 11, 28 al 30, dicen: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si algo quiere Jesús en nuestras vidas, es que no andemos cargados. Es que no andemos cargados. Y Él sabe que van a haber momentos que nos ponen a prueba, pero Él también nos dio una salida y podemos presentarnos delante de Él, porque ya tenemos una relación con Él, porque Él nos reconcilió con el Padre, porque como dice Hebreos 4, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Podemos entrar confiadamente y llevar nuestra petición, llevar nuestra queja. Miren, cuando el pueblo de un pasaje que recordaba con unos amigos una noche, un momento duro del pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Eso era un pueblo que se caracterizó por la queja. Se quejó mucho. Y en medio de esa queja hubo consecuencias en sus vidas. Y se quejaban una y otra vez y habían consecuencias. Y en una de esas quejas se presentaron y fueron a golpearle a la casa a Moisés. Y Moisés todo el tiempo intercedía por ellos delante de Dios. Y llegó un momento en que Moisés se estresa tanto, se perturba tanto, que se va con Dios, delante de Dios, y le dice: pero ¿por qué me pusiste esta carga? ¿Acaso yo creé a este pueblo? Y expresa algo muy duro Moisés. Dice: mejor quítame la vida. ¿Cuántas personas no se han sentido en ese nivel de atribulación que no le ven sentido a su vida? Lo dijo Moisés. Y el pueblo también se quejó, pero ahí hay una diferencia. El pueblo murmuró entre ellos. Murmuraron entre ellos, que estaban cansados de comer maná, que querían comer carne, pero lo murmuraron entre ellos. Moisés tuvo una queja, pero la diferencia es que la tuvo delante de Dios. La tuvo delante de Dios y se expresó de esa manera. Jeremías también, después de haber enfrentado, derrotado a aquellos sacerdotes de Baal, fue perseguido, tuvo temor, huyó y también expresó lo mismo. Le dijo a Dios que mejor se lo llevara, que mejor le quitara la vida. Esos hombres de Dios, esos prohombres, esos referentes, también se sintieron en un momento de su vida muy cargados, muy atribulados, se sintieron apesumbrados a ese nivel de no resistir más, a ese nivel de que sus fuerzas ya no daban y no le veían sentido a vivir. A ese nivel, y a ese nivel puede llegar un creyente, y no es algo de ocultar, pero Dios nos va a guardar y Dios nos va a levantar y Dios nos da consuelo y nos renueva las fuerzas, porque estamos en paz con Dios. Eso es importante, estamos en paz con Dios, y el hecho de estar en paz con Dios quiere decir que somos sus hijos, y un padre cuida de sus hijos, y un padre no va a dejar que un hijo se decaiga a un nivel donde ya no haya reversa, donde ya no haya una solución. Pero no podemos perder de vista eso. Y otro aspecto que nos da el hecho de estar en paz con Dios es que nos da perspectiva. Nos da perspectiva, y esa perspectiva es una perspectiva eterna. Dice el pasaje, el siguiente pasaje, 2 Corintios 4, 17 al 18: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nosotros somos peregrinos en esta tierra, dice la palabra. Estamos de paso, pero también Dios quiere que vivamos bien en este lugar. No somos de este mundo,
no somos de este mundo, pero Jesús oró por nosotros y al Padre y dijo: no los quites del mundo, pero guárdalos del mundo. Y Él nos va a guardar, Él te va a guardar a ti, nos va a guardar a nosotros, iglesia. Pero Él quiere que tengamos no una perspectiva terrenal, Él quiere que tengamos una perspectiva eterna. Y nuestra eternidad comenzó desde el mismo momento de nuestra salvación, desde el mismo momento en que tú te hiciste creyente. Y entonces, teniendo en cuenta eso, no se nos puede ir de la vista lo primero. En alguna enseñanza anterior recordaba Mateo capítulo 6 versículo 33: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque nuestra perspectiva es eterna. Dice: y todo lo demás vendrá por añadidura. No podemos tener eso invertido. O sea, lo primero no es buscar las cosas de este mundo. Lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. Es sabernos justos. Es sabernos, como dice la palabra, Él puso eternidad en nuestros corazones. Por eso, cuando una persona está sin Cristo, siempre va a tener vacíos, porque Él puso eternidad en nuestros corazones, y lo único que puede llenar esa necesidad de esa eternidad es algo eterno, o es alguien eterno, es Él, solo Él. Solo Él lo puede hacer, solo Él lo puede satisfacer. Y la prioridad y el orden de nuestras vidas, porque el hecho de estar en paz con Dios trae orden en nuestras vidas, y en ese orden nosotros nos damos cuenta de que nosotros dependemos de Él, de que que Jesús nos justificó delante del Padre, y Él ahora nos ve como sus hijos, porque ve a su Hijo en nosotros. O sea, somos justos delante de Él, y viviendo en esa justicia, viviendo el hecho de que somos justicia de Dios en Cristo, eso nos va a ayudar a caminar en victoria, y eso nos va a ayudar a descansar a pesar de cualquier situación difícil o adversa. Eso nos va a dar confianza, eso nos va a dar aliento, eso nos va a dar renuevo. Vamos a salir adelante. Esa circunstancia va a ser temporal, como dice ese versículo, son temporales esas cosas. Sí, en este momento, en este tiempo, hay situaciones que van a ser temporales y vas a poderlas disfrutar en esta vida, pero nuestro mayor anhelo, por eso cuando tomamos la cena siempre proclamamos: Jesús, ven pronto. Nuestro mayor anhelo debe ser verlo a Él, desearlo a Él. No de pronto tener miedo de decir algo así, decir: no, pero es que me está yendo tan bien en esta vida, pero Jesús, demórate un poquito más, que quiero como disfrutar un poquito más los ahorros, el éxito, tengo un profile excelente. No, porque nuestra vista está en lo eterno. Ahí es donde está nuestra vista. Y entonces nosotros encontramos que Jesús, en un siguiente punto, el hecho de saber que estamos en paz con Dios, tenemos que entender que la paz es Jesucristo. Jesús es nuestra paz. Dice el pasaje, dice el siguiente pasaje de Efesios capítulo 2 versículo 13 al 18: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya estamos cercanos. No fue que tú vieras: no, es que yo fui y busqué a Jesús y lo recibí en mi vida. No, Él te buscó a ti, Él se acercó a nosotros. Dice: el Padre nos lleva a Jesús y el Espíritu Santo nos convenció, y por eso estamos hoy aquí reunidos, y por eso aquí se reúne una iglesia los domingos, y por eso tenemos diferentes servicios y espacios, y por eso somos iglesia, porque Él lo hizo posible. Y dice el versículo 14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes se hablaba entre los gentiles y los judíos, por eso dice: de ambos pueblos hizo uno. Versículo 13, 15: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Yo les decía, una persona no creyente, el mayor problema que tiene no es la circunstancia o el desierto que esté caminando. El mayor problema es que tiene una vida sin Cristo. Y por eso este pasaje dice que llamó a los que estaban lejanos y a los que estaban cercanos, haciendo referencia a ese pueblo escogido, pero también a los que se denominaban como gentiles. Y a todos los hizo uno, y a todos les dio el mismo espíritu. A todos, absolutamente a todos. Y ahora nosotros, cuando entendemos eso, en medio de la dificultad, es difícil decir cómo descanso en medio de esa dificultad, pero es ahí donde prevalece el hecho de nuestra identidad como hijo de Dios. Y en esa identidad nosotros debemos entender que nosotros podemos reposar. Por eso, un último punto que quería resaltar hoy es que nosotros podemos entrar en el reposo. Dice el siguiente pasaje, Hebreos capítulo 4, versículo 8 al 11, dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Cuando dice si Josué fue el que permitió, o fue quien Dios permitió que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida, ingresar a la tierra prometida. Versículo 9 dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Pero aunque llegaron a la tierra prometida, dice, todavía quedaba un reposo para el pueblo de Dios. Porque versículo 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El ejemplo de desobediencia que está hablando ahí lo habla en el contexto unos versículos más arriba, y es que dice: por cuanto no creyeron, oyeron su voz y no creyeron. La incredulidad fue una desobediencia. Pero dice: entremos en su reposo. Aún le faltaba un reposo al pueblo, y ahora nosotros lo tenemos, y nuestro reposo es Jesucristo. Él es nuestro reposo. Nosotros reposamos en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. Por eso Él murió por nosotros, por eso Él llevó toda la aflicción, todo el dolor, toda la angustia, toda la agonía. Él lo comprende. Él comprende esas vicisitudes por las que nosotros podemos estar pasando, y Él, y solo Él, nos puede dar ese nivel de calma en medio de esa tormenta. Solo Él se puede volver un soplo apacible, como dice la palabra, en medio de la tormenta. Solo Él. Y es por eso este versículo, y termino con este pasaje, porque es clave. Nosotros debemos entrar en su reposo. Él no le está diciendo así como Dios reposó de sus obras, porque nosotros no reposamos desde lo que hacemos. Hacemos porque reposamos, y somos más efectivos en la vida cuando descansamos en Él. Y nuestra adoración es mejor cuando lo hacemos en Él y descansamos en Él, porque nos entregamos a Él. Cuando alzamos nuestros brazos es como quererlo alcanzar a Él, como ese niño que levanta sus brazos al Padre para que lo alce y lo sostenga, y se pone feliz cuando el Padre lo pone en lo alto, porque Él cambia nuestra perspectiva, porque estamos reconciliados, porque estamos en paz con Dios. Y podemos estar en el problema, pero podemos acudir a Él, podemos adorarlo a Él, podemos alabarlo a Él, y eso va a marcar la diferencia. Y eso va a marcar la diferencia. Hace poco, cuando estuvo el pastor Rafael de la iglesia de Fundación, decía: en medio de la prueba, en medio de la situación difícil, todo va la diferencia la va a marcar la actitud con la que pases esa situación. Y un punto clave es que nosotros podemos reposar en Cristo. Nosotros podemos descansar en Cristo. Y también aquella persona que no es creyente, que no conoce de Jesús, también se puede acercar a Él. Solamente tiene que confesar, y quien nos pueda estar viendo o a quien le puedan estar compartiendo un mensaje así, solamente necesitas pedirle perdón a Dios.
Y dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos todos nuestros pecados. Y en esa progresión Jesús hace posible la reconciliación y te haces hijo de Dios. Y tu vida va a ser diferente. No vas a salir volando, no te van a salir alas, pero tu vida se va a enmarcar en el camino de Dios con un propósito. Y ya no vas a vivir de acuerdo a lo que te enmarca este mundo o de acuerdo a la corriente de este mundo, que al final simplemente trae dolor, sino que vas a vivir con un propósito mayor y eterno. Solamente debes entregar tu vida a Jesús, solamente debes confiar y creer en lo que Él puede hacer. Solamente debes abrir tu corazón y expresarle que lo necesitas, expresarle que ya no quieres gobernarte a ti mismo ni andar por tus propias fuerzas, sino necesitas que Él tome el control de tu vida y que Él cambie esa perspectiva para que puedas tomar decisiones correctas y para que puedas vivir una vida reposada, una vida descansada en el amado. Bueno, iglesia, pongámonos de pie, sí, adoramos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En esta noche ponemos delante de ti cualquier momento de angustia, toda situación difícil, toda situación incomprensible, Señor, cualquier circunstancia que por tiempo esté azotando, Señor, alguna persona o algunas familias, Dios, aquí presentes o que nos estén viendo, Señor. Incluso orando por aquellos que conocemos, Dios, familiares, amigos, que están pasando por un momento, por un valle difícil en su salud, en sus finanzas, en sus relaciones, en sus hogares, en sus matrimonios, con sus hijos, Señor, o hijos con sus padres, Dios. Sabemos que tú nos amas, Señor. Sabemos que tú nos ves con ojos de amor y que tú ves a Jesús en nuestras vidas. Y sabemos que tú, Espíritu Santo, estás aquí para ayudarnos a caminar, para alumbrar nuestros caminos, para que no hallemos tropiezo, para despojarnos de toda carga. Solo tú sabes, Señor, la angustia y la agonía que muchas personas pueden estar pasando en sus noches, Señor. Noches en vela, Señor, fatigados, Dios, cansados ya de tanto pensar, de tanto darles vueltas a un asunto y a otro, Señor. Solamente tú puedes llevar descanso a esa turbulencia, Señor. Solamente tú puedes calmar esa tormenta en sus vidas. Solamente necesitamos depender de ti, arrodillarnos delante de ti, Señor, y confiar en ti, Dios, y saber que solamente una orden tuya basta, Señor, para cambiar toda circunstancia, para cambiar todo diagnóstico, Dios, para sanar hogares y relaciones, Señor, para restaurar vidas completas, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, y perdónanos cuando muchas veces por el afán y la ansiedad hemos olvidado lo más importante, que nuestro mayor problema ya fue solucionado, que estábamos apartados de ti, estábamos en la oscuridad, estábamos en un mundo, Señor, que no nos daba nada, solamente nos quitaba, Dios. Y ahora estamos en ti. Tú nos encontraste, tú nos sacaste de ese lugar, de ese hoyo, Señor, y levantaste nuestras vidas, Señor. Y ahora, como tus hijos, ¿cómo no vamos a levantarte a ti nuestros brazos? ¿Y cómo no vamos a levantarte a ti nuestra alabanza, Señor? Para reconocer, Señor, que tú eres bueno. Yo creo. Muchas gracias por conectarse con nosotros y esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.